Los primeros brotes anarquistas en 1865 de grupos de trabajadores que luchaban aisladamente por reivindicaciones fueron neutralizados. Los sucesivos gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo y Porfirio Díaz combatieron de manera férrea cualquier tipo de organización sindical o lucha reivindicativa. Como antecedente más importante de la organización sindical está el Gran Círculo Nacional de Obreros de México, que se formó en 1872. Este gremio obrero integró a la mayoría de las sociedades de trabajadores en todo el país, pero rápidamente el régimen porfirista actuó para penetrar y dividir al naciente movimiento laboral. Para ilustrar mejor la historia del movimiento obrero mexicano, se puede dividir en los siguientes periodos, con sus respectivas características más importantes. Nacimiento obrero 1906 a 1910. Comienza la conformación y organización del movimiento obrero propiamente. A pesar de las prohibiciones y la fuerte represión gubernamental, el Estado mexicano asumió un papel activo en el plano laboral para impedir el crecimiento de las agrupaciones sindicales. No obstante, las huelgas y las luchas sindicales crecieron y lograron sus objetivos con el fin del porfiriato. Primeras organizaciones sindicales, 1910-1917. Se crearon las primeras organizaciones sindicales que crecieron de la mano de la Revolución, sentando sus bases jurídicas y sociales. Se estableció una alianza entre la Casa del Obrero Mundial, COM, con sede en la Ciudad de México, y el gobierno de Venustiano Carranza. Durante este periodo, también se alcanzaron importantes reivindicaciones laborales consagradas en la Constitución de 1917. Sindicalismo político, 1918-1928. El movimiento obrero adquirió otra dimensión. Las luchas obreras se vincularon con la acción política, además de la económica. El fortalecimiento de los sindicatos y su peso político los llevó a ingresar en los partidos políticos o incluso a formar organizaciones propias. En este periodo se comenzó a definir un marco jurídico laboral y cada central sindical tomó partido por su ideología afín. Reorganización sindical, 1928-1937. Fue una etapa de reconstrucción del país y relativa calma en la lucha obrera, en la cual se produce una reorganización sindical. Surgieron nuevas centrales sindicales que desplazaron a otras más antiguas y se crearon sindicatos nacionales de industria. Hubo una suerte de entente o entendimiento con el presidente Lázaro Cárdenas. Su gobierno abrió el compás de participación de los trabajadores en las reformas laborales introducidas. Además, se creó la primera Confederación de Trabajadores de México, CTM, en 1936. Subordinación sindical, 1938-1947. Fue en este periodo cuando se fortaleció la CTM, que nació una ideología marcadamente socialista, proclamando posiciones nacionalistas y antiimperialistas. El sector avanzado fue desplazado por conflictos internos. Sin embargo, la necesidad de atraer la inversión extranjera llevó al Estado a adoptar una política que beneficiaba dicha inversión, pero no los salarios. Entonces, nuevamente, el sindicalismo fue subordinado. Represión y charrismo sindical, 1947 a 1951. Durante este periodo, la burocracia sindical se consolidó en el poder y asumió una actitud antiobrera en casi todas las centrales y sindicatos del país. Quienes no se sometieron o intentaron crear nuevas organizaciones fueron duramente reprimidos. Hegemonía de la burocracia sindical, 1952-1957. El llamado charrismo se consolidó en las direcciones de las centrales obreras, pero al mismo tiempo el sindicalismo entró en una fase de reorganización. Principales movimientos: Confederación Regional Obrera Mexicana. La CROM se fundó en el mayo de 1918, inmediatamente después de la finalizada lucha armada, y como resultado de los conflictos sindicales de la época fue la primera Confederación Obrera de México. De esta nació el Partido Laborista Mexicano. Confederación General de Trabajadores. Nació en 1921 por la escensión de la Confederación Regional Obrera Mexicana. Era de tendencia socialista revolucionaria. Confederación de Trabajadores de México. La CTM es una de las más antiguas centrales sindicales de México. Fue fundada el 24 de febrero de 1936 y contó con el apoyo del presidente Lázaro Cárdenas. Está vinculada al Partido Revolucionario Institucional, PRI, Movimiento Magisterial de México. Nació durante las luchas de los maestros de Ciudad de México en 1958, en demanda de reivindicaciones salariales. Fue liderado por el Movimiento Revolucionario del Magisterio, MRM. Movimiento ferrocarrilero. Este movimiento nació como consecuencia de la huelga ferrocarrilera de febrero de 1959 para exigir mejoras salariales al gobierno mexicano de Adolfo López Mateos.
México de los telegrafistas. En el año 1957 nació este movimiento, inspirado en las luchas de los maestros para exigir un aumento en sueldos en vista de la situación económica del país.